Lo que quiere decir Rubén Aguilar. Mi querido Rubén Aguilar, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Alan, pues muy bien. Buen día para todas las personas que nos están escuchando. Contento de tenerte por aquí y un tema que seguramente te va a interesar mucho porque es un tema que has estado manejando y ya con estos informes de la DEA en donde dicen que los equipos de fútbol son una gran lavadora de dinero. Otra vez volvemos a que el tema del narco, como tú lo has manejado mucho tiempo, es más una cuestión de mercado que de seguridad. Pues sí, a ver, a ver, primero, sin quitarle ningún valor a las declaraciones de la DEA, pero por otro lado, también siempre relativizar lo que propone la DEA. A mí me parece que hay información, las autoridades mexicanas saben que en muchos casos la propia DEA exagera la información, a veces la plantea en momentos muy particulares y en coyunturas que a ellos interesa y conviene. No digo que no pueda haber una real base para plantear lo que la DEA ahora ha dicho, pero yo siempre tengo mis sospechas con las declaraciones de la DEA. Siempre pienso que hay un uso político de la DEA en razón a sus declaraciones públicas, pero también es cierto, pues como tú bien lo dices, que los narcos son empresarios de lo ilegal y que buscan espacios en la legalidad para poder colocar sus ganancias. Pues sí, de hecho se había comentado alguna vez que en realidad, no me acuerdo si lo comentaste tú o lo comentó alguien y estaba escuchando que el narco, sus mejores hombres los sigue teniendo comprando en Sudamérica y vendiendo en Estados Unidos y que lo que está haciendo ahorita precisamente estas restricciones es buscar estos mecanismos a través, como dices tú, de volver legal algo ilegal y también en reclutamiento de chavos de los que fueron rechazados de las preparatorias, de los ninis famosos, pues de los chavos que no han tenido una buena orientación familiar en algún momento, Rubén. Pues sí, es cierto, pero también, y aprovecho pues esta oportunidad que tú me ofrezco con estas preguntas. Mira, la DEA dice que, está publicado en muchos lados, que la venta de los carteles mexicanos en los Estados Unidos representa algo así como 28,000 millones de dólares. Y yo, de funcionarios del más alto nivel del gobierno federal, me dicen que ese dato de la DEA es falso, que lo que se estima que pueda hacer el negocio de los narcos mexicanos en los Estados Unidos y que regresa hacia México, que sería el punto, no es más de 9,000 millones de dólares. Entonces quedan allá como casi 20,000 millones de dólares que no se explican, que la DEA explique, o se quedan en los Estados Unidos, si se lavan en los Estados Unidos es donde al final se realiza el producto, o los datos de la DEA no son ciertos. Y por eso mismo pienso pues que estas últimas declaraciones y esta investigación, etcétera, yo tendría muchos dudas hasta que realmente se pueda probar fehacientemente que eso es lo que está ocurriendo, y tengo mis sospechas de que esta declaración de la DEA sea totalmente cierta. Oye, y una pregunta que es duda. Según datos que, y no quiero comprobar, no quiero dar como facts, como dirían los gringos, estos datos, porque pues, son datos que han circulado en la prensa, pero se dice que en Estados Unidos por lo menos el 16% de la población ha probado una droga fuerte, dígase como droga fuerte, no marihuana, sino cocaína, metanfetaminas, o se han inyectado. Si nosotros sacamos el 16% de la población total norteamericana comparada
con la población mexicana, pues necesitarían tener una red de distribución de droga 5 veces mayor que la que tenemos aquí en México, y pues yo no veo allá en ese país tan fuerte luchador contra la droga, pues estas batallas campales que podemos ver no solo aquí en México, sino ya en países centroamericanos, lo vimos en Colombia durante mucho tiempo. ¿Tienes algún comentario sobre esto, Rubén? Mira, sí, Alan, la estadística de tanto de los organismos internacionales como el sistema de salud de los Estados Unidos plantea que desde 1960 hacia acá, los americanos que dicen alguna vez haber probado una droga blanda o dura, pero ilegal, pues, una droga, es entre el 42 y el 46% de la población. De 1960 acá, casi la mitad de los estadounidenses alguna vez en su vida han probado alguna droga. Nunca ha cambiado el relativo, ha permanecido el porcentaje de la población, ha cambiado el absoluto porque la población ha crecido. Es parte, digamos, de la cultura de los Estados Unidos. En nuestro caso, ese mismo indicador anda en 5.1, 5.2, es una diferencia brutal. Y claro, los norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos, pues sabe que no ni conviene ni es el camino el plantearse una guerra de un problema de corte social como es el consumo de las drogas, que es un problema social como el tabaco, la prostitución, el alcohol. Pues para eso nos tienen a nosotros, ¿no? Pues, pues si uno se los quiere regalar, porque me parece que al final los americanos no pidieron esta guerra que ahora da el gobierno, sino fue una cosa que este gobierno quiso dar. Y en el mundo, pues tú sabes, en cualquier país de estos grandes países del mundo, uno sabe dónde puede uno conseguir las drogas. Yo acabo de estar en Berlín hace unas semanas atrás, y en Kreuzberg, en una gran plaza, un gran parque, ahí están todos los vendedores a plena luz del día, llegan gente a comprar, la policía está hacia los alrededores para garantizar que no vaya a ocurrir hechos de violencia, pero admiten el fenómeno de la compraventa. No se puede dar una guerra. Lo que tú tienes que aceptar que existe este problema, que siempre va a haber un consumidor y un vendedor, y que lo único que tienes que garantizar es que no haya violencia en el fenómeno. Y los grandes países, Estados Unidos, pues en la vida de los hechos, a pesar del discurso, es permisivo y ya de alguna manera legalizado el consumo de las drogas, aunque sea de manera no oficial, ¿no? Independiente de que ahora sean ya 17 estados más el Washington D.C. que tienen legalizado la droga, la marihuana médica. Rubén, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo Méndez con mucho gusto. Dos preguntas, diría Alan, dos preguntas que son duda. La primera, ¿la información nace de la DEA o nace, como en un principio lo decían, de un medio de comunicación colombiano que hace una investigación? Sería la primera pregunta. Y la segunda, salen a relucir nombres históricos en el fútbol mexicano, como un Carlos Ahumada, como un Guillermo Lara. ¿Por qué, si son nombres que han vivido del fútbol mexicano, han estado tan ocultos en México, y hoy la DEA, hoy un medio de comunicación colombiano, los saca a relucir? La pregunta concreta es: ¿por qué México ha callado estos nombres y por qué hoy de fuera salen a relucir estos nombres y que tienen que ver con el narcotráfico? A ver, yo de como lo que de este caso sé a través de lo que he leído en la prensa, y la prensa en todo caso siempre ha planteado que la Fiscalía General de Colombia indaga presuntos sobornos o indaga presuntas inversiones que habría hecho el crimen organizado, no a partir sí de un medio de los estados colombiano que cita a esta fuente de la Fiscalía General, y luego sale diciendo la DEA que ellos ya había dado información sobre tal caso. Pero sí me parece muy importante, y luego no está muy presente muchas veces en la prensa mexicana, esta idea de presunto, de tal vez, probablemente,
y no dar por hecho lo que todavía no es hecho. Parece ser que la Fiscalía General de Colombia tiene elementos para hacer esta investigación, pero no es ya prueba evidente y fehaciente de que así hayan ocurrido las cosas. Pues sí. Oye, Rubén, soy Alan otra vez. Estamos hoy con esta nota en donde el gobernador de Nueva York pues dice que uno de los temas más importantes que va a llevar en su agenda a partir de este momento es precisamente reformar la ley, por lo menos en el estado de Nueva York, para el control de las armas, y que va a estar, él dice literal, en los principales asuntos de mi agenda. Dice Andrew Cuomo. ¿Tú crees que esto podría ser una ventana para ya podernos sentar, bueno, no nosotros, sino los legisladores gringos o norteamericanos, a discutir el tema de la segunda enmienda constitucional? Todos conocemos esta asociación del rifle, que es como la Virgen, ¿no? Que todo el mundo sabe que existe, nadie la ve, nadie la toca, pero sabemos que es la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos de ambos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado norteamericano. Y esto obviamente a raíz de las matanzas, de las recientes matanzas y balaceras que hubo en Estados Unidos, la más reciente esta semana. ¿Crees que esto pueda ser una ventana ya para que pues ellos también pongan algo de su parte? Porque en realidad mucho de lo que viene allá, o el no querer legislar o modificar esta segunda enmienda, es lo que provoca la violencia en otros países que están luchando precisamente para que la droga no llegue allá. Pues mira, veo muy difícil, de hecho imposible. Está aparte la enmienda 2 y en la cultura en la sociedad norteamericana respecto al derecho irrestricto de poseer armas, es un tema que me parece que es intocable por todos. Nadie se va a meter, va a haber gentes en lo particular, como en este caso ahora, como en Nueva York, pero están las encuestas que estuve revisando días pasados. Después de las matanzas, las encuestas que se han hecho revelan que la sociedad norteamericana no cambia su opinión respecto a las armas, y que los políticos, de hecho, como te has visto, tanto ahora Romney como Obama, plantean sí el dolor de que las cosas pasen, pero no plantean en ningún momento la posibilidad de replantearse la enmienda 2 y incluso volver simplemente al hecho de como estuvo de 1994 a 2004, prohibida la fabricación y venta de armas de asalto a la población civil, que sí había habido una como veda, sin cambiar la enmienda 2, sino una veda de 10 años que al concluirse ya nadie, ni el Congreso, ni el presidente en turno de los Estados Unidos intentó dar marcha atrás por la enorme simpatía, aceptación que existe en los Estados Unidos. Casi, en los Estados Unidos hoy hay 300 millones de armas en las casas, una arma por cada norteamericano, aunque se reduce en casi el 50% de los hogares que tienen esas armas. No todos los hogares lo tienen, pero tiene el 50% de los norteamericanos. De hecho, incluso ahora, después de la matanza de Aurora, las encuestas que se hicieron plantean que no hay ningún cambio en la opinión pública norteamericana. Entonces eso no lo veo, Alan. Veo que es parte de la cultura de los Estados Unidos, es parte también, es cierto, de los intereses políticos y económicos imbricados, y no veo esa posibilidad. Y segundo, mi posición, tú la conoces, está planteado junto con Jorge en el libro El narco y la guerra fallida. No pienso que la explicación más evidente de la violencia del caso mexicano sea la posibilidad de parte de los narcos, la posibilidad del acceso directo a las armas de los Estados Unidos. Hay otros muchos países mucho más violentos en la región que México, y no necesariamente las armas vienen de los Estados Unidos, sino que se recurren a otros países para abastecerse de ellas. Es el caso de Brasil, que las fabrica y tiene niveles de violencia mucho más altos que México, que el caso de Colombia, el caso de Venezuela, el caso de Honduras, de Guatemala, etcétera, que tienen niveles mucho más altos de violencia. La violencia está asociada, en el caso mexicano en particular, no a la entrada de las armas de los Estados Unidos, sino a la estrategia que asumió este gobierno. Si en el gobierno del presidente Fox los 2 últimos años
2006, 2005, son los años de menos violencia en la historia de México y venía cayendo. En 2005 son 8 asesinatos, crímenes dolosos por 100,000 habitantes y ahora andamos en 22 crímenes dolosos por 100,000 habitantes. Veníamos cayendo. Es la estrategia la que provoca la situación y no el acceso a las armas. Si la estrategia fuera otra, no estarían entrando esas armas. Pues sí, eso sí. Bueno, y en el punto de lo que decías de Estados Unidos, pues al día de hoy aumentó en 41% la venta de armas en Colorado tras la tragedia. En vez de ocasionar precisamente lo contrario, como decías, pues como que la gente se euforizó más, fue a comprar más... pues más armas en 49 de los 51 estados, aumentó 41% la venta de armas. Decía Jake Meyers, que es un distribuidor de armas, ¿sí?, que en todas sus tiendas había de forma que esperaban, lo dice, totalmente demencial, entre 15 y 20 personas en la entrada de sus tiendas al momento de la espera para llegar a comprar un arma después de esta matanza. Porque en la lógica cultural de los Estados Unidos está que tú tienes el derecho que nadie te puede acotar y es atentar con la libertad, el derecho de la propia defensa de tu propia vida, de los tuyos y de tu propiedad, y probablemente la reacción de la gente es esa: me voy a armar por si a mí me toca algo, ¿no? De hecho hay algunas organizaciones de los Estados Unidos pro las armas, como la que tú ya citabas, pero hay otras que plantearán que el problema de la violencia en México, fíjate nada más, es un fenómeno cultural, es muy difícil. Plantean que el problema de la violencia en México es precisamente porque los ciudadanos privados mexicanos no están armados y en razón de eso no pueden hacer su propia defensa, ¿no? Pues sí, claro. Es otra manera de entender las cosas y yo pienso que esa es una batalla perdida, ¿no? Vamos a poder seguir haciendo discursos, qué malos los americanos, qué horrible que las armas, pero no es el punto, no van a cambiar por eso. ¿Te acuerdas en la primera venida del presidente Obama a México, en la Ciudad de México, pocos meses después de haber tomado posesión, un periodista le pregunta sobre el punto y le dice: no está considerado por mi gobierno pensar una reforma de la enmienda 12. Así se van a mantener en esta coyuntura electoral, mucho menos, y no veo realmente ninguna voluntad, y no es por buena o mala voluntad, insisto, tienen otra manera de percibir y de entender el uso de las armas, y en razón de eso, nosotros, el gobierno, la sociedad mexicana, debería claramente saberlo y actuar en consecuencia, y una de las consecuencias sería lo absurdo de plantearse una guerra en el interior del país cuando ellos no la dan y la van a dar porque pueden ser cínicos pero no imbéciles. Pues así es. Pues muchas gracias, mi querido Rubén. Aquí te tendremos, por supuesto, todos los sábados, como siempre, con tus grandísimas opiniones. También, si quieren saber más de él, pueden seguirlo en miscuadernos.com.mx, en su cuenta de Twitter, @Rubén Aguilar. Por supuesto, aquí todos los sábados, también en radio13.com.mx, subiremos el podcast, obviamente, de esta opinión de Rubén Aguilar y, por supuesto, todas las demás que haga aquí en estos espacios. Muchas gracias, querido Rubén, y te mando un abrazo con mucho cariño. Igual, Alan, igual para los dos, un gran abrazo. Buen día. Hasta luego.